Buenos días, queridos estudiantes del grado quinto. En el día de hoy quiero compartirles un momento de reflexión, un momento en el cual debemos de pensar en nuestra salud mental, en en nuestros momentos complejos que estamos viviendo por esta situación de pandemia, el estrés en el cual a veces nuestros padres de familia no pueden estar ahí pendientes de nosotros y ustedes alejados de nosotros los docentes, en el cual nosotros no le podemos aclarar todas las dudas correspondientes de acuerdo a cada una de las materias. La intención con estos videos es de que mejoremos cada vez este proceso de aprendizaje y que ustedes puedan acceder al video cada vez que tengan determinada duda. Los talleres van a ser mucho más simples, precisos y que podamos ir poco a poco acoplándonos a este aprendizaje virtual en el cual de todas maneras de antemano les indico que ustedes pueden, ustedes son capaces. Desde casa también podemos adquirir estos conocimientos, cogiendo ayudas tanto de lo que nos envían los docentes como buscar recursos en los cuales este es uno, que el propio docente sea el que le está eh, interactuando el tema como tal. Quiero desearles lo mejor en estos días que estemos y que podamos compartir en familia, que todo sea más flexible para que tengamos un, una vida o un estado emocional cada vez mejor. Los extraño mucho, la institución de verdad apenas se está acoplando a este manejo porque porque no es fácil para nadie, no es fácil para ustedes, no es fácil para nosotros los docentes, para la institución, pero estamos haciendo lo mejor de nosotros, poniendo nuestro granito de arena para que ustedes también tengan ese espacio en el cual puedan ir adquiriendo sus conocimientos de una mejor manera. Bueno chicos, entonces vamos a entrar en materia con la explicación del área de matemáticas. En matemáticas vamos a ver en el día de hoy sobre las razones y proporciones. Las razones, como primer punto, vamos a interactuar de que una razón es la que permite comparar dos cantidades de magnitudes o dos números diferentes de cero. A una razón se le puede asociar a una fracción, o sea, se le puede escribir como una fracción. Esa fracción, como vemos aquí, tiene un antecedente que es el numerador y un consecuente que es el denominador. Si tenemos un antecedente y un consecuente, esa va a ser la razón. La razón también la podemos ubicar o nombrarla de esta manera. Por ejemplo, tenemos determinado número, aquí lo vamos a indicar como la letra A. Entonces, A es a otro determinado número que significa, en este punto vamos a colocar el B, y a se le va a minúscula se le va a llamar que ese es el antecedente, o sea, el primer número va a ser el numerador y a B se le va a llamar consecuente. Para profundizar el tema vamos a ver con determinados ejemplos cómo se puede realizar cada una, dependiendo a una situación, las razones. Por ejemplo, en la imagen tenemos unas cajas de gelatina y para cada caja de gelatina tiene una debida preparación con unas tazas de agua. Entonces el ejemplo consta de preparar 2 cajas de gelatina de limón, como vemos aquí,
Para preparar estas 2 cajas, Julieta necesita 4 tazas de agua. Y para preparar 3 cajas de gelatina de fresa necesita 6 tazas de agua. La relación entre la cantidad de gelatina, de cajas de gelatina y la cantidad de tazas para preparar se puede interpretarse como razón. Así. Entonces, la razón entre las cajas de gelatina de limón, o sea, las 2 cajas de gelatina de limón, con respecto a las tazas de agua que necesita, la podemos expresar así. 2 es a 4, o sea, 2 cajas de limón a 4 tazas de agua. Y se representa en una fracción. Entonces tenemos que el primer número, si estábamos hablando primero de las cajas de gelatina de limón, que son 2 cajas, va como antecedente y las 4 tazas de agua va como consecuente. Esto significa que por cada 2 cajas de gelatina de limón se necesitan 4 cajas de agua. Entonces, vamos con las cajas de gelatina de fresa. Dice, la razón entre las cajas de gelatina de fresa y la taza de agua la expresamos 3, 1, 2, 3 cajas es a 6 tazas. O en fracción 3 como antecedente y 6 como consecuente. Esto significa que por cada 3 cajas de gelatina de fresa se necesitan 6 tazas de agua. ¿Listo? Entonces, tenemos otro ejemplo muy claro que tenemos en esta figura, tenemos una cantidad de gallinas y una cantidad de cerdos en una determinada granja. Entonces nos dicen, en una granja por cada 5 gallinas se tiene 2 cerdos. Entonces la razón es, como nos indican en el enunciado, que primero son las gallinas, 5 gallinas, entonces ese va a ser nuestro dato de antecedente y se tiene 2 cerdos por cada 5 gallinas. Entonces, ese 2 va a ser el consecuente porque siempre nos indicó primero gallinas, entonces se va a ser el numerador y después se va a indicar la parte del consecuente que es en el denominador porque después se habla de los cerdos. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo 3 tenemos como en la figura lo vemos una pecera en las cuales tenemos diversos colores de peces y vamos a ver las razones planteadas con respecto a este acuario que tenemos aquí. Entonces, vamos a establecer las razones. Primera razón, peces rojos a peces plateados. Entonces, primero nos hablan de los peces rojos. Vamos a contarlos. 1, 2 y 3 peces rojos. Entonces, 3 rojos a, vamos a contar los plateados. Plateados solamente hay uno. Entonces, 3 rojos a un plateado. Y acá está la fracción correspondiente, que es 3 como antecedente y un pez plateado como consecuente. Vamos a seguir con otra razón. Peces azules a anaranjados. Entonces, azules tenemos 1 y 2 y tenemos 1, 2, 3 y 4 peces anaranjados. Entonces, 2 peces azules a 4 peces anaranjados. Entonces, en la fracción quedaría 2 sobre 4, que serían 2 peces azules con respecto a 4 anaranjados. Tercera razón, peces anaranjados a peces rojos. Entonces sabemos que hay 1, 2, 3, 4 peces anaranjados, entonces 4 anaranjados a, ya sabíamos que teníamos 3 peces rojos, entonces 4 anaranjados a 3 rojos. Y la fracción consecuente, la fracción con el antecedente es el número 4 y consecuente el número 3. Peces plateados, que solo hay uno, a azules, que hay 2. Entonces, 1 plateados a 2 azules. Y la fracción correspondiente es 1 de 2.
¿Listo? Vamos a ver que esas razones también pueden ser proporcionales. Entonces, vamos a indicar primero qué es una proporción y ya vamos a ir uniendo qué es, cómo hay esa relación de una razón con esa proporcionalidad. Entonces tenemos que una proporción es la igualdad entre dos razones. Ya sabemos qué es una razón. Dice, entonces, entre dos razones, los términos internos de una proporción se llaman medios. Entonces, aquí vemos que los internos son los llamados medios, o sea, en esta ubicación, o sea, es un denominador, el primer denominador y el segundo numerador. Y los externos, que son extremos, entonces estos son los externos que son llamados extremos. El primer numerador con el segundo denominador. Dos razones forman una proporción. Si el producto de los extremos es igual al producto de los medios, todo esto es una propiedad en las cuales esas razones serían proporcionales si esos resultados de esas multiplicaciones, ¿qué es el producto? Es una multiplicación. Entonces, si esas multiplicaciones dan un mismo resultado de extremo con extremo y medio con medio, si esas dos multiplicaciones dan el mismo resultado, son razones proporcionales. Entonces, vamos a ver. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, acá los estoy colocando como letras. Entonces, las razones. Por ejemplo, A con respecto a B y C con respecto a D. Entonces, si multiplicamos los extremos, que es A y D, como lo vemos acá, A por D, nos debe dar determinado número, representado aquí con F. Y que para que sea una razón proporcional, debe de que los medios, o sea, B y C, esa multiplicación también tiene que dar el mismo resultado. Esa es la ley o la propiedad en la cual las razones son proporcionales. Vamos a devolvernos a el primer ejemplo que estábamos dando de las razones con respecto a las gelatinas. Entonces, en el ejemplo 1 ya sabemos que por cada 2 gelatinas de limón necesitábamos 4 tazas de agua y que por cada 3 gelatinas de fresa necesitábamos 6 tazas de agua. Entonces, acá están las razones ya con números. 2 de 4, que es 2 por cada 2 cajas de gelatina de limón necesitamos 4 tazas de agua y 3 cajas de gelatina por 6 tazas de agua era la proporción. Entonces vamos a ver si estas dos razones son proporcionales. Entonces miramos los extremos es el número 2 y el número 6, se multiplican y da 6 por 2, 12. Y vamos a ver si los medios, o sea, el número 4 y el número 3, da el resultado 2, o sea que las dos multiplicaciones dan el mismo resultado, o sea que sí es una proporción. Si lo vemos de una manera más creativa, es multiplicar en X. Entonces, si la multiplicación en X corresponde al mismo resultado, entonces sí es una proporción. Tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos dos razones. Por cada 20 hay 10 y por cada 8 hay 4. O en la forma como se lee una razón. 20 a 10, 8 a 4. Entonces multiplicamos en X 20 por 4, que son los extremos, y 8 por 10, que son los medios. 20 por 4, 80, y 10 por 8, 80. Entonces vemos que también es una proporción. Vamos entonces a mirar cómo se halla una proporción cuando en las dos razones tenemos una incógnita. Entonces tenemos dos razones, 1/9 y 5 con respecto a la incógnita porque no tenemos el número. Entonces, sabíamos muy bien que al multiplicar en cruz hallábamos
la proporción, ¿no es cierto? Pero si multiplicamos en cruz, vemos que al multiplicar 1 por x, tenemos solo un número. Y 9 por 5, 45. Pero no tenemos el valor de esa multiplicación de 1 por x, porque no sabemos cuál es el valor de x. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Aquí en las dos imágenes tenemos dos fórmulas en las cuales podemos hallar. Entonces tenemos dos razones y, por ejemplo, si tenemos como incógnita el número, el primer extremo, o sea, la A, entonces podemos multiplicar los otros valores, que si nos están preguntando extremos, entonces podemos multiplicar los medios y dividirlo por el extremo siguiente, o sea, por el número que también tenemos. Entonces, B por C y se divide entre D. Listo, lo mismo hicimos acá. Entonces, tenemos dos razones en las cuales tengo extremos, no los tengo los números completos, pero en medio sí. Es 9 por 5, 45, y ese 45 lo voy a dividir entre el número que sí tengo de los otros valores, o sea, de los valores de los extremos. Entonces, 9 por 5, multiplicación en cruz, y lo divido por el número que tengo del siguiente extremo, sean medios. Si tengo medios, busco en extremo, y si tengo extremos, busco en medios. Recordemos la imagen, extremos es el primer número con el segundo denominador y medios es el segundo numerador con el primer denominador. Entonces nos devolvemos. Vamos a hacer la práctica en la cual al tener ya la incógnita, por ejemplo, x es igual a 45, o sea que x corresponde al número 45, y hacemos la prueba correspondiente para saber si al tener este resultado sí nos da unas razones proporcionales. Entonces tenemos 1 a 9 y 5 a 45, porque x nos dio como resultado 45. Entonces multiplico en cruz, en x, 1 por 45, 1 por 45 me da 45, y 9 por 5, 45. O sea que sí son razones proporcionales. Entonces ya sabemos que multiplicamos los dos medios o los dos extremos, los que tengamos completos, y se divide por el número contrario, o sea, por el número. Entonces tenemos acá dos medios y los multiplicamos y lo dividimos por el número de los otros. Si tenemos medios, entonces vamos a dividir por los extremos. Vamos a hacer con otro ejemplo. Entonces tenemos 1/8 y la incógnita sobre 80. Entonces, ¿cuáles son los medios o extremos que tenemos completos? Entonces, tenemos el primer número y en cruz tenemos el siguiente número. O sea que los extremos son los que están completos. Multiplicamos los extremos y dividimos por el número que tenemos de medios. ¿Cuál es el número que tenemos de medios? El 8, porque el otro es la incógnita. Entonces, 1 por 8, 1 por 80, 80. Y lo dividimos por el número de medios que tenemos. O sea, dividido entre 8 es igual a 80 dividido 8 da 10. O sea que la incógnita es el valor de 10. Entonces hacemos la prueba en el cual vamos a verificar que las razones son proporcionales. 1/8 y 10 ochentavos. Es lo mismo que decir en forma de razón 1 a 8 y 10 a 80. Entonces multiplicamos en x los extremos 1 por 80 y 10 por 8 para ver si son proporcionales. 1 por 80, 80 y 8 por 10, 80. O sea que sí son razones proporcionales. Vamos a seguir con otro ejemplo para que nos quede claro cómo se halla esta
incógnita en las razones proporcionales. María hace faldas para un uniforme. ¿Listo? Entonces, utiliza 6 metros de tela por cada 4 faldas. Entonces, mire que acá ya nos están dando un primer dato, o sea que es el primer número que va en la razón. 6 metros por cada 4 faldas. Entonces, 6 a 4. Escribe una proporción que permita hallar el número de faldas confeccionadas con 3 metros de tela. Recordemos que el primer valor me estaban hablando de 6 metros. O sea que en la otra razón debo de colocar los metros correspondientes al valor. Si nos estuvieran hablando de faldas, tendríamos que colocarlo en el denominador. Pero nos están hablando de que 6 metros por 4 faldas. Entonces, 3 metros por ¿cuántas faldas? Entonces, vamos a hacer la operación de proporcionalidad para poder hallarlo. Entonces, tenemos 6 de cada 4 faldas, 6 metros de cada 4 faldas. Entonces, ¿cuántos son 3 metros por cuántas faldas? Entonces, tenemos 4 por 3, 12. Son los valores que tengo. O sea, estos son los medios. Tengo 4 por 3 me da 2. Entonces, 6, que es el otro valor, 6 por qué me da igual a 2. Entonces, lo mismo que yo dividir 6 por 4, 12. Y el 12 lo puedo dividir entre 6. El 12 dividido entre 6 da 2. O sea que el valor de la incógnita es 2. Y hacemos la proporcionalidad. Entonces, 6 por 4, 3 por 4, 12. Y 6 por 2, 12. O sea que sí son razones proporcionales. De todas formas, en el taller hay otros diversos ejemplos con los cuales también nos podemos apoyar. Y están los conceptos en el taller para que volvamos y leamos y comprendamos. De todas formas, el video lo pueden ver en el canal. Ahí en el taller se les manda el link. Espero que estén muy bien, que se encuentren en un momento de compartir en familia y de sacar el tiempo determinado para realizar sus talleres. Se les extraña mucho, queridos estudiantes, y éxitos en cada una de la realización de sus trabajos. Chao, chicos.